Muy bien chicos, en este video vamos a explicar cómo podemos aplicar la semejanza de triángulos en la resolución de problemas. El aprendizaje esperado que se pretende desarrollar con este tipo de ejercicios y problemas es resuelve precisamente problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Tenemos aquí la siguiente información que nos dice dos figuras son semejantes entre sí si tienen la misma forma, pero el tamaño puede ser, ojo, igual o diferente. Les pregunto, ¿estos dos triángulos que están aquí tienen la misma forma? Sí. ¿Tienen el mismo tamaño? No. Pero la información nos dice que el tamaño también puede ser diferente, siempre y cuando los ángulos de uno sean congruentes con los del otro y los lados de ambos sean proporcionales entre sí. Vamos a ver primero los ángulos. Congruentes significa que sean exactamente iguales, ¿ok? Entonces, el ángulo A es correspondiente con el ángulo M, o sea, están en la misma posición en ambas figuras y tienen la misma medida, 52 grados ambos. El ángulo C es correspondiente con el ángulo O, están en la misma posición en ambas figuras, eso significa que sean correspondientes. Y ambos tienen la misma medida, 79.7 grados. Significa que también son congruentes. Si son congruentes, significa que son exactamente iguales. Como ya tenemos dos pares de ángulos iguales en ambos triángulos, significa que el tercer ángulo también tiene que ser igual, por lógica. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al criterio ángulo-ángulo, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Ahora vamos con la parte que dice, y los lados son proporcionales entre sí. Proporcionales significa que los lados correspondientes mantengan una misma razón de semejanza. Es decir, que el lado AC con el lado MO mantenga la misma razón de semejanza de el lado AB con el lado MN y del lado CB con el lado ON. Voy a explicarles eso de la razón de semejanza en la siguiente diapositiva. Vamos a ver, dice la razón de semejanza es el número por el que hay que multiplicar las longitudes de los lados de una de las figuras para obtener las longitudes de los lados de la otra. Es decir, es un número que nos va a expresar cuántas veces es más grande o más chica una figura respecto a la otra. Vamos a sacar la razón de semejanza en este triángulo, ¿ok? Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a tomar las medidas del triángulo más grande y las vamos a dividir entre las medidas del triángulo más pequeño, siempre que sean lados correspondientes. Es decir, la medida del lado MO, que es este de aquí, la vamos a dividir entre la medida de su lado correspondiente en el otro triángulo, que sería el lado AC. Entonces hacemos esa división de 9.85 entre 5.74. Vamos a anotarlo aquí. A la razón de semejanza, chicos, se le asigna la letra K. La letra K. Entonces decimos que la razón de semejanza es 9.85 centímetros dividido entre 5.74 centímetros. Y esto nos da un resultado igual a, vamos a sacar aquí la calculadora, 9.85 entre 5.74, 1.71 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos que es 1.71. Esta misma razón de semejanza se debe de cumplir con los otros pares de lados correspondientes para poder decir que los triángulos son semejantes. Entonces vamos a hacer la división ahora con los lados MN y su correspondiente en el otro triángulo, que sería el lado AB, ¿de acuerdo? Entonces sería 13 centímetros entre 7.57 centímetros. Lo anotamos aquí. Sería 13 centímetros entre 7.57 centímetros, ¿ok? Hacemos la división, tomamos la calculadora y le ponemos 13 dividido entre 7.57 y el resultado también es 1.71. entonces lo anotamos también aquí, 1.71. Nos falta el último par de lados correspondientes, que sería el lado NO junto al lado BC. Entonces la división sería 10.42 entre 6.07. Vamos a anotarla aquí también. K, que significa razón de semejanza, es igual a 10.42 entre 6.07. Estamos hablando de centímetros.
Hacemos la división en la calculadora. Borramos aquí y es 10.42 entre 6.07 y el resultado también es 1.71 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Significa que el triángulo B es 1.71 veces más grande que el triángulo A, ¿de acuerdo? Entonces ya lo comprobamos por los dos criterios, bueno, en realidad son tres criterios, pero lo acabamos de comprobar por dos de los tres criterios de semejanza. Lo comprobamos por medio del criterio ángulo-ángulo y lo comprobamos por medio del criterio lado-lado-lado. El criterio ángulo-ángulo nos dice que si en un par de triángulos tenemos dos pares de ángulos correspondientes del mismo tamaño, entonces estos triángulos son semejantes y lo acabamos de comprobar. Aquí hay un par y aquí hay otro par y ambos pares comparten la misma medida, ¿de acuerdo? Y el criterio LLL nos dice que si en dos triángulos tenemos los tres pares de lados correspondientes proporcionales, entonces los triángulos son semejantes entre sí. Y acabamos de ver que sí son proporcionales. ¿Por qué? Porque todos guardan la misma razón de semejanza. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a aplicar esas propiedades de semejanza de triángulos para resolver algunos ejercicios y problemas. Este primer ejercicio nos dice: encuentra el valor de x en el siguiente ejercicio, vaya la redundancia. Entonces tenemos aquí un par de triángulos semejantes, el triángulo grande, este que voy a marcar aquí, chicos, y el triángulo más pequeño, este que estoy marcando aquí, ¿de acuerdo? Nos está pidiendo la medida de la altura del triángulo más grande y tenemos la medida de la altura y de la base del triángulo más pequeño. Entonces, ¿qué podemos hacer para sacar la semejanza? Para sacar la razón de semejanza, dividir la base del triángulo más grande entre la base del triángulo más pequeño y nos va a decir qué cantidad de veces es más grande el segundo triángulo que el primero. Entonces vamos a hacer esa división. La razón de semejanza en este caso es 54 dividido entre 32 y nos da como resultado, sacamos aquí la calculadora, 54 entre 32, 1.6875, vamos a ponerlo así, 1.6875. significa que el triángulo más grande es esta cantidad de veces más grande que el triángulo más pequeño. Ahora, noten lo siguiente: si nosotros multiplicamos esta cantidad 1.6875 por 32 nos debe dar la medida de 54. Vamos a comprobarlo. 1.6875 por 32 nos da la otra medida, ¿se fijan? Entonces, si multiplicamos esta misma cantidad por 20, que es la altura del triángulo más pequeño, nos debe dar la altura del triángulo más grande. Por lo tanto, el valor de x en este caso es igual a multiplicar 20, x igual a 20, por la razón de semejanza, que es 1.6875. Y esto es igual a, vamos a sacarlo aquí, 20 por 1.6875, 33.75. Entonces el valor de x es 33.75 en este ejercicio. Vamos a un siguiente ejercicio. Dice, encuentra el valor de x, que en este caso también es la altura del triángulo más grande. Si se fijan, los dos triángulos son semejantes. Podemos ver fácilmente en los ángulos. Déjame lo hago un poquito más grande aquí. En los ángulos, ¿ok? Estos dos ángulos que están aquí en el medio son opuestos por el vértice, lo que significa que son iguales, ¿de acuerdo? Este de aquí con este de aquí son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Este ángulo de aquí y este ángulo de acá, ambos son ángulos rectos, miden 90 grados, entonces también son iguales. Ya vimos que si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes, podemos decir que estos triángulos son semejantes. Entonces, como estos dos triángulos que están aquí son semejantes, le podemos aplicar las propiedades de la semejanza. Vamos a sacar la razón de semejanza
para después multiplicarla por la altura del triángulo pequeño. Entonces tenemos la base del triángulo grande que mide 80 dividida entre su correspondiente, que sería la base del triángulo pequeño que mide 24. Noten que aquí están en diferente posición los triángulos, pero eso no afecta para nada en la semejanza. Observen en este ejemplo, tenemos estos dos pares de triángulos semejantes. Ya vemos que si tienen dos pares de ángulos correspondientes, entonces son semejantes. Vamos a girar este y fíjense que sigue siendo semejante con el otro, aunque estén en diferente posición, ¿de acuerdo? Entonces, ya aclarado eso, no importa que aquí estén en diferente posición, siguen siendo semejantes. Vamos a sacar la razón de semejanza, que sería dividir 80 entre 24. Entonces, la razón de semejanza, ¿qué letra lleva, chicos? Correcto, lleva la letra K. Dividimos 80 entre 24 y nos da como resultado, hacemos aquí la división, 80 entre 24 nos da 3.33. 3.33. Entonces, para sacar el valor de X simplemente hay que multiplicar la altura del triángulo más pequeño por 3.33. ¿Por qué? Porque el valor de X es la altura del triángulo más grande y es correspondiente este lado con la altura del triángulo más pequeño. Entonces, para sacar el valor de X hay que multiplicar 30 por 3.33. Hacemos la multiplicación, que sería 30 por 3.33 y nos da como resultado aproximadamente 99.9, que estoy pensando que debería de ser 100, porque si nos fijamos la división de 80 entre 24 es 30.333333333 infinito. Ahora, esa cantidad que tenemos aquí vamos a multiplicarla por 30 y nos da exactamente 100, ¿de acuerdo? Entonces, la medida de X en este ejercicio es de 100. Vamos a aplicar ahora estas propiedades, pero en problemas. Dice este problema: determina la altura del árbol si proyecta una sombra de 28 metros en el momento que un poste de 7.5 metros de altura proyecta una sombra de 8.4 metros. Bien, nos está pidiendo la altura del árbol, esto que está aquí. Esta sería nuestra X, ¿de acuerdo? Se forman un par de triángulos semejantes. Tenemos este triángulo grande que tiene una base de 28 metros y una altura de X que desconocemos hasta el momento, y tenemos este triángulo pequeño que se forma con el poste y su sombra, ¿de acuerdo? El poste mide 7.5 metros y la sombra del poste mide 8.4 metros. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para sacar la razón de semejanza? Claro, vamos a dividir la sombra que proyecta el árbol entre la sombra que proyecta el poste. ¿Por qué? Porque estos lados son correspondientes. Este lado de aquí es correspondiente con este lado de aquí, tomando en cuenta que aquí se forma un triángulo más pequeño. Entonces, hacemos la división para sacar la razón de semejanza. Sería, razón de semejanza es igual a 28 metros entre 8.4 metros. Esto nos da como resultado, vamos a hacer aquí la división, 28 entre 8.4, también 3.333333, ok, 3.3333, de acuerdo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta razón de semejanza para encontrar el valor de X? Muy bien, tenemos que multiplicar la altura del poste por la razón de semejanza. Esto nos va a dar la altura del árbol, que en este caso sería X. Entonces vamos a multiplicar, déjenme lo acomodo aquí, para sacar el valor de X, que sería la altura del árbol. X igual a la altura del poste, 7.5 metros, multiplicado por la razón de semejanza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Ya tenemos aquí la razón de semejanza, 3.33333 infinito. Ya nada más lo multiplicamos por la altura del poste, que era 7.5, y nos da que el árbol tiene una altura de 25 metros, y ya lo ponemos como respuesta al problema. El árbol tiene una altura de 25 metros. Vámonos con el último problema.
En este caso es similar al ejercicio que resolvimos aquí, donde los triángulos están en una posición distinta, pero ya vimos por medio de esta presentación que la posición del triángulo o la orientación puede cambiar y sigue siendo semejante, sigue conservando las mismas medidas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver este problema. Dice, de acuerdo con la figura, encuentra el ancho del río. Bien, aquí tenemos un río, tenemos dos triángulos semejantes que se forman y el ancho del río sería esta X que está aquí, ¿de acuerdo? Bien, el ancho del río sería equivalente a la altura de este triángulo más grande, que sería correspondiente con la altura del triángulo más pequeño. Tenemos también la base del triángulo más grande, que es correspondiente con la base del triángulo más pequeño. Ahora simplemente tenemos que dividir estas dos cantidades, la base del triángulo más grande entre la base del triángulo más pequeño, para obtener la razón de semejanza. Vamos a hacer la división de este lado, vamos a anotarla. Razón de semejanza con la letra K es igual a 72.8 metros dividido entre 20.5 metros. Esto nos debe dar como resultado, vamos por la calculadora, 72.8 entre 20.5 nos da aproximadamente 3.55. y ahora vamos a multiplicar esta razón de semejanza, que es 3.55, por la altura del triángulo más pequeño. Esto nos va a servir para obtener la altura del triángulo más grande, que es equivalente al ancho del río. Entonces vamos a poner la altura del triángulo más grande, es la letra X, le ponemos X es igual a la altura del triángulo más pequeño, 16.4 metros, multiplicado por 3.55, que es la razón de semejanza. Esto nos debe dar como resultado, ya tenemos aquí el 3.55, nada más lo multiplicamos por 16.4, aproximadamente 58.24 metros. Entonces ya podemos poner la respuesta a nuestro problema, que sería la altura, perdón, el ancho del río. El ancho del río es igual a 58.24 metros. Muy bien, chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que ese contenido les sea de utilidad, les sirva. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, no duden en dejarlo aquí abajito en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima, que estén bien.